Ok, bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta revisión académica semanal del programa de anestesiología de la Universidad Javeriana Cali. El día de hoy tenemos un tema de vital importancia. Es un tema que ha sido repetitivo, es un tema que se ha aplicado en la gran mayoría de las subespecialidades quirúrgicas y anestésicas y consideramos que es un tema de vital importancia. Hoy vamos a aprovechar la experiencia y la oportunidad de práctica que tienen nuestros residentes y nuestros docentes, por supuesto, en la Clínica Versalles. Como todos ustedes saben, la Clínica Versalles es un escenario de práctica que maneja un volumen supremamente grande de pacientes obstétricas. De hecho, es la segunda clínica en cuanto a volumen en el país en cuanto a manejo de pacientes obstétricas. Así que es un escenario muy importante de donde la experiencia puede ser supremamente enriquecedora para nosotros en este aspecto específico. La idea es conocerlo, que nos cuenten si están manejando protocolos con respecto a eso o si podemos y debemos crear protocolos desde el ámbito académico y en el ámbito práctico de este aspecto específico del manejo de las pacientes. La doctora Andrea Esparza es residente de segundo semestre de primer año del posgrado en anestesiología de la Universidad Javeriana. Está realizando en este momento su rotación en Clínica Versalles en el área de anestesia ginecobstétrica. Y el doctor Jaime Bolaños es el docente vinculado al programa de anestesiología, quien trabaja con nuestros residentes en la entidad que ya les mencioné. Los dejo con ellos entonces y gracias nuevamente por acompañarnos. Andrea, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Como me presentó la doctora, mi nombre es Andrea Carolina Esparza Silva, soy residente del posgrado de anestesiología de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el día de hoy tenemos la conferencia del PBM en la paciente obstétrica, que es el Patient Blood Management. Listo. Entonces, para dar inicio a esta conferencia, quiero empezar por resolver esta pregunta y es por qué es un tema de interés este PBM. Y es porque las mujeres embarazadas son una población que es muy grande y que es muy importante en el sentido de que ellas tienen un riesgo que es inherente de poder presentar hemorragias, sobre todo hemorragias posparto, y sería muy conveniente poder hacer o impactar en la mejoría en el manejo del control de la pérdida de sangre. Además, también el embarazo, el parto y el puerperio pues se asocian a mayores tasas de anemia y de déficit de hierro o ferropenia, y eso va a tener una repercusión negativa en los resultados maternos y fetales. Saber que la hemorragia posparto y las complicaciones de la presión arterial son de las primeras causas de mortalidad en las gestantes, pero no deja a un lado que la anemia y la ferropenia sean y contribuyan a empeorar esta mortalidad y esta morbilidad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una búsqueda de la literatura en varias bases de datos, buscando unos términos mesh específicos y decidí elegir 5 artículos con los cuales me basé en realizar esta conferencia. Entonces, el primer artículo que vemos a mano izquierda es de la revista de los archivos de ginecología y obstetricia, que está ubicada en un cuartil 2 y tiene un impacto de 2.6. Este artículo entonces nos habla del PBM en el embarazo y en el nacimiento y es una revisión de la literatura y una opinión de expertos. En el artículo que vemos en la parte de abajo, entonces es de la revista de transfusión y hemoterapia. Esta es una revista que está en un cuartil 2 y que tiene un impacto importante de 2.04 y nos habla del PBM en el embarazo. Y a mano derecha tenemos una revista que es de transfusión y aféresis, que está en un cuartil 3 con un impacto de 1.67 y nos habla del PBM en obstetricia y es una revisión. Y además tenemos este journal materno-fetal y de medicina neonatal, que está ubicado en un cuartil 2 con un impacto de 2.2 y nos habla del manejo de la hemorragia posparto y el rol del anestesiólogo en la obstetricia. Y por último, quise traer esta guía que habla del PBM en obstetricia,
para prevención y tratamiento de hemorragia postparto, y es el consenso de la NATA, que es la Network for the Advancement of Patients' Blood Management, Hemostasis and Thrombosis. Y con ella nos habla o cataloga varias recomendaciones, y con esto nos dice entonces cómo las catalogó esta guía. Quiere decir que si es un grado 1 está recomendado, si es un grado 2 se sugiere, si es una evidencia A, es que es una evidencia muy buena o es una evidencia alta, que si es B es moderada y que si es C es más bien baja. Y las posibilidades de las recomendaciones son las 6 que vemos acá abajo. Este está pues ubicado en un cuartil 1 y el impacto es de 2.9. En el contenido entonces de esta conferencia vamos en primer momento, en primera instancia, vamos a hablar de la introducción del PBM y de la definición de la hemorragia postparto. De segundo vamos a hablar del primer pilar del PBM. De tercera vamos a hablar del segundo pilar sobre los recursos de primera y de segunda línea. De cuarto vamos a ver el tercer pilar del PBM y por quinto vamos a hablar de unas conclusiones. Entonces, para dar introducción a esta conferencia, el PBM entonces es un recurso que se ha empezado a utilizar en diferentes ámbitos de la medicina, sobre todo en las cirugías grandes y electivas. Y este tiene un enfoque multidisciplinario que comprende una serie de medidas y métodos para mantener un nivel óptimo de hemoglobina, optimizar la hemostasia, minimizar la pérdida de sangre y limitar las transfusiones sanguíneas con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes. Se ha visto en estudios que el uso del PBM minimiza las hemorragias perioperatorias, reduce la necesidad de transfusiones de sangre, la morbilidad perioperatoria, la mortalidad y la duración de la hospitalización y por ende los costos. Desde el 2010, más o menos, la OMS viene recomendando que se implemente el PBM, y a pesar de que muchos países como Estados Unidos, como Europa, han ya implementado el PBM en sus hospitales o en sus instituciones, pues hay muchos que todavía no lo han hecho y se cree que puede ser pues que no estén comprometidos completamente con este recurso, que haya limitación en los recursos de las instituciones, que haya un concepto errado de lo que es el PBM y sobre todo con los beneficios de este, o por falta de compromiso de las instituciones. Entonces, cuando se introduce este recurso en un hospital, pues se requiere que los médicos y que todo el personal pues esté capacitado en lo que significa el PBM, y este entonces trata de 3 pilares fundamentales. El primero es la anticipación, detección y corrección de la anemia preoperatoria y preparto. El segundo pilar es la prevención y reducción de la pérdida perioperatoria y periparto de glóbulos rojos. Y la tercera es la optimización del tratamiento posoperatorio, posparto de la anemia, incluido el uso restrictivo de transfusiones de glóbulos rojos. Y con la imagen que está ubicada en la parte inferior de la diapositiva, lo que quiero mostrarles es que hay dos grandes bandos de estrategias. Uno va a ser el médico y otro el quirúrgico. Y con las estrategias médicas, pues tenemos que en el preparto podemos corregir la anemia, intraparto utilizar uterotónicos como prevención y tratamiento de la hemorragia posparto, que tengamos un tratamiento activo de la coagulación, como por ejemplo utilizar ácido tranexámico, fibrinógeno, plasma fresco congelado, y que en el posparto corrijamos la anemia si es que la hay y que limitemos a hacer transfusiones que no son necesarias. Y por la parte médica o de intervenciones, las estrategias entonces van a ser utilizar técnicas que generen mínima pérdida de sangre, catéteres con balón, las suturas de compresión, la embolización o la recuperación celular. Entonces, para empezar, tenemos que entender qué es la hemorragia posparto, y se define como cualquiera de las siguientes: pérdida de más de 500 mililitros en un parto vaginal o más de 1000 en una cesárea, o puede ser menor de estos dos valores pero con signos de choque, que hay una pérdida de todo el volumen en 24 horas, que hay una pérdida de más de 150 centímetros cúbicos por minuto, que hay una pérdida del 50% del volumen en 20 minutos y que haya un descenso del hematocrito de más del 10%. Y esta se puede dividir en una hemorragia posparto temprana o tardía. Temprana es que se va a dar en las primeras 24 horas, sobre todo lo más frecuente es que se den en las primeras 2 horas y es lo más grave, y tardía que va desde las 24 horas hasta las 6 horas hasta las 6 semanas, perdón, del posparto.
y este porcentaje de pacientes que la presentan es más o menos de un 5 a un 10%. Entonces, como les comentaba del consenso, lo que vamos a ir haciendo es que las recomendaciones que encontré más pertinentes las vamos a ir nombrando de acuerdo a cómo vamos avanzando en la conferencia. Y la primera recomendación, la 1 y la 2, lo que recomienda es definir primero qué es una hemorragia posparto primaria, que es la pérdida de sangre más de 500 mililitros en 24 horas, que es grave, que es cuando es una pérdida continua de sangre de más de 1000 mililitros en 24 horas, o pérdida de sangre más síntomas de hipovolemia, y es masiva o potencialmente mortal cuando tiene una pérdida de más de 2500 mililitros o hay un shock hipovolémico. Entonces, para que hablemos del primer pilar del PBM, que es la anticipación, la detección, la corrección de la anemia preoperatoria o preparto, debemos hablar primero de la anemia y la deficiencia de hierro. Entonces, en obstetricia tenemos una oportunidad importante de poder detectar anemia y ferropenia mucho antes de que las pacientes ya estén en trabajo de parto o que estén en la cesárea, por ejemplo, y es hacerlo en los controles prenatales. Más o menos en el 2011 se determinó que un 25 a un 40% de las gestantes tenían anemia o deficiencia de hierro. ¿Y de qué dependía un valor u otro? De que el país tuviese buenos recursos nutricionales. De eso dependía que tuviesen más pacientes con déficit o menos. Con respecto a los valores de la hemoglobina, pues ellos han sido un poco controversiales, pero la OMS lo define como una hemoglobina menos de 11 gramos decilitro, que se puede dividir en leve, moderada y severa y grave. Leve entonces va de 10.9 a 10, moderada de 9.9 a 7 y grave menos de 7. Y el Colegio Americano de Ginecobstetras, la NICE y el Reino Unido recomiendan que en el primer trimestre se hable de anemia cuando hay una hemoglobina menos de 11 y en el segundo trimestre cuando hay una hemoglobina menos de 10,5. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos que suplementar el hierro? Y es porque la carencia de hierro va a impactar directamente en el rendimiento físico y mental, en la termorregulación, en el sistema inmune, neurológico, enzimático, y eso genera pues morbimortalidad materna, pero no solo va a afectar a la madre, sino también al feto. Podemos presentar RSIU, pueden también tener aumento en las tasas de partos prematuros, retraso en el desarrollo cerebral y también el feto puede tener disminución de las reservas fetales de hierro. Importante es que cuando se detecte que hay una hemoglobina disminuida, pues busquemos la causa porque no siempre la causa va a ser una ferropenia. Entonces, lo ideal es que sí podamos determinar por qué está causándose la anemia para así mismo poder dar un tratamiento mucho más dirigido. Entonces, la NICE y la Sociedad de Suiza de Ginecobstetras lo que recomiendan es que se haga un cuadro hemático y una ferritina al inicio del embarazo y que de ahí en adelante se tomen hemoglobinas cada trimestre. Hay que recordar que pues la ferritina es el mejor marcador o el marcador más práctico para poder ver cómo están las reservas de hierro. Y el Colegio Americano de Ginecobstetras en el 2009 determinó que el límite inferior de ferritina normal era menos de 30 microgramos litro, que cuando estaban en este valor se veían que las reservas de hierro eran insuficientes y podían llegar a vaciarse y que ahí podíamos tener un riesgo o un mayor riesgo de poder desarrollar anemia ferropénica, pero que cuando eran menores de 12 ya la deficiencia estaba establecida y que las reservas estaban completamente vacías. Algo importante también para recordar es que la ferritina es una proteína de fase aguda y puede aumentarse cuando hay inflamación o episodios infecciosos. También recomienda la Sociedad de Suiza de Ginecobstetras que además de tomar ferritina también se haga una PCR para poder excluir que no vaya a ser una situación de inflamación o de infección. Entonces, en las recomendaciones de la número 4 y 5 se recomienda entonces realizar una determinación de hemoglobina al inicio del parto y se recomienda pues corregir esta anemia antes del parto y que las pacientes que tienen anemia den a luz en los hospitales. Con respecto entonces a la prevención y el tratamiento de la anemia y la ferropenia anteparto, y es que sabiendo que ya las gestantes tienen un porcentaje alto de tener anemia y ferropenia,
pues tenemos que buscar algo para poder prevenirlo. Y tenemos tres grandes herramientas para poder hacerlo, que va a ser el hierro por vía oral, el hierro endovenoso y la estimulación de la eritropoyesis. ¿De qué depende que yo use uno u otro? Pues eso va a depender de varios factores como las comorbilidades de la paciente, las complicaciones que ella tenga, los deseos de la paciente, qué tan cerca esté del parto y qué tan rápido yo necesite corregir esa anemia o esa ferropenia. Entonces, vamos a empezar a hablar del hierro por vía oral y hay una revisión de Cochrane de Peñas y Rosas que mostró que países con recursos nutricionales suficientes no se justificaba tener que darles un suplemento de hierro por vía oral, pero estudios posteriores mostraron que en países con un déficit nutricional o que estos recursos nutritivos no eran lo suficientemente buenos y aumentaban las tasas de anemia y de ferropenia, pues sí se vio un impacto positivo en dar una administración de forma sistemática a todas las pacientes que estaban embarazadas. También se hicieron ensayos con placebo y con hierro por vía oral y se vio que el hierro aumentaba los parámetros hematológicos y mejoraba las anemias en las pacientes embarazadas. Entonces, la OMS recomienda que se dé un suplemento de hierro por vía oral de 30 a 60 miligramos día en todas las gestantes. Recordar que el hierro por vía oral es como el patrón de oro para el tratamiento de la anemia ferropénica cuando es leve a moderada y que la podemos utilizar a dosis de 160 y 200 miligramos día cuando es leve a moderada. Se ha empezado a ver que cuando hay dosis muy altas de hierro por vía oral o frecuencias más cortas, pues se pueden alterar los niveles de hepcidina y eso reduce las fracciones de hierro que se puede absorber. Entonces se ha empezado a recomendar que las administraciones de hierro se puedan dar de forma semanal o intermitente, a pesar de que la dosis no está completamente clara. Se ha determinado que una dosis de 100 a 200 miligramos puede funcionar. ¿Cómo sabemos entonces que la administración del hierro por vía oral en las gestantes está sirviendo o no? Y vemos la respuesta con el aumento de los reticulocitos que se da más o menos a los 3 a 5 días, alcanzando un punto máximo a los 8 y 10 días, o vemos que hay aumento en la hemoglobina de 2 gramos decilitro en 3 semanas. Luego de que entonces ya normalizamos la hemoglobina, lo ideal sería que estas pacientes continuaran el tratamiento por más o menos 4 a 6 meses con el fin de que las reservas de hierro pues puedan llenarse. También es importante recordar que el hierro por vía oral nos puede generar unos efectos secundarios que son molestos para la gestante, que sobre todo son gastrointestinales, como dolor abdominal, como náuseas o estreñimiento, y que esto lo pueden presentar más o menos el 25% de las pacientes, que ha demostrado también que cuando esto pasa, podemos disminuir las dosis que les estamos administrando a las pacientes o aumentar la frecuencia de dosis o hacerlo intermitente y se ha visto que tiene una buena repercusión con respecto a la disminución de los efectos secundarios. Entonces, con el hierro endovenoso, pues es un complemento o es una alternativa cuando no podemos dar hierro por vía oral o cuando pues no podemos hacer transfusiones de glóbulos rojos. ¿En qué momento entonces estaría indicado pensar en poder darle a una paciente hierro por vía endovenosa? Y lo ideal es que no esté contraindicado y que la paciente tenga más de 16 semanas cuando una respuesta a la administración de hierro por vía oral pues es inadecuada, cuando necesitamos que esa anemia se normalice de forma rápida, cuando queremos utilizar por lo menos otros fármacos juntos como los estimulantes de eritropoyesis, cuando no hay tolerancia a la administración del hierro por vía oral, la hemoglobina no aumenta pues adecuadamente cuando tenemos unas anemias graves que progresan o que están avanzando de forma importante o en pacientes que no quieran las transfusiones y que les haya causado, digamos, una intolerancia la administración de vía oral, como son los testigos de Jehová. ¿Por qué entonces definimos que debamos dar el hierro endovenoso en pacientes mayores de 16 semanas?
de gestación, y es que a pesar de que hay un buen perfil de seguridad y que se ha visto que es benigno, pues todavía hay unas preocupaciones más bien teóricas sobre cuáles son los efectos en el feto en estas primeras semanas de embarazo, sobre todo en la embriogénesis. Pero esto no se ha podido demostrar y no hay evidencia de estudios que haya demostrado que este sí los pueda afectar. Mm, entonces, lo que se ha visto es que cuando damos hierro endovenoso, sí aumenta mucho más rápido y cambia los parámetros hematológicos de una forma más rápida que darlo por vía oral. Y cuando se comparan estos dos, vuelve otra vez a demostrarse pues esta evidencia. Mm, hay unos estudios que han mostrado que el hierro parenteral como el sacarato ferroso pues tiene buena evidencia que los efectos secundarios son muy escasos y que comparado con dar el hierro por vía oral, aumenta de 1,3 a 2,5 gramos decilitro en un mes. La hemoglobina comparado con darlo oral, que sería 0,6 a 1,3 gramos decilitro por esos mismos 28 días. Sin embargo, pues ha sido más novedoso la preparación del hierro endovenoso en forma de carboximaltosa férrica. Se ha visto que el perfil es mucho más seguro y que es mucho menor los efectos secundarios que se podían presentar con el sacarato ferroso. Es seguro pues en el embarazo, no pasa placenta y en este momento, pues tenemos estos preparados por encima de los dextranos que ya se descontinuaron por las tasas elevadas que tenían de alergias graves y pues el uso clínico ya está en desuso, por decirlo de alguna forma. Ya ahorita en este momento estamos solamente con, y lo que se prefiere es la carboximaltosa férrica. La Sociedad de Suiza de Ginecobstetras recomienda que sea esta última el preparado endovenoso pues que se utilice. Y por último tenemos la estimulación de la eritropoyesis con eritropoyetina recombinante. Esta es una glicoproteína que se parece o que es muy casi idéntica a la eritropoyetina que es endógena y nos sirve como un factor de crecimiento y de supervivencia para los eritrocitos. Con respecto al embarazo, pues es una proteína que es grande y que no va a pasar placenta, se viene utilizando hace mucho tiempo en otros ámbitos y a pesar de que hace poco se ha venido utilizando en la parte de ginecobstetricia, pues ha tenido una buena acogida. Las indicaciones para esta entonces son que tenga una paciente anemia y que esté relacionada con una insuficiencia renal crónica en casos de que la anemia sea hipoproliferativa grave, que tenga hemoglobinopatías congénitas, que las pacientes no respondan al hierro por vía oral y que las pacientes rechacen las transfusiones de glóbulos rojos. Hay dos ensayos aleatorizados con mujeres embarazadas con anemia a las que se les dio hierro por vía oral, endovenoso con o sin esta eritropoyetina recombinante y se encontró que había una seguridad importante en dar este último medicamento, pero que además tenía mejor impacto cuando se daba hierro, o sea, hierro combinado con eritropoyetina, que dar solo hierro. También se vio que tenía un buen perfil de seguridad para las gestantes. Sin embargo, algo importante y es que se necesita que haya hierro disponible suficiente para la eritropoyesis porque si damos entonces la eritropoyetina recombinante y no tenemos hierro suficiente, se va a dar algo que se llama una deficiencia funcional de hierro y va a impedir que se pueda dar la síntesis de hemoglobina o que esa síntesis sea insuficiente. Las dosis entonces para la eritropoyetina recombinante se sugieren que sean de 150 a 300 unidades por kilogramo de peso en dosis únicas. Puede ser necesario que se pueda dar otra dosis dependiendo de la respuesta y se puede dar solo o en combinación con hierro. Hay algo que me parecía curioso y es que hablaban de sopesar el riesgo de hemorragia frente a un riesgo trombótico, sobre todo cuando la hemoglobina aumentaba más de lo que sugerían y era que no pasara por encima de 10 o 10,5 gramos decilitro y que a pesar de que no se ha visto ningún acontecimiento tromboembólico, pues recordar que la masa de glóbulos rojos aumenta y pues esto puede generarnos este riesgo.
Entonces, con respecto a la recomendación número 7, en los pacientes anémicos graves con eritropoyesis embotada por una infección o inflamación que no responden al tratamiento con hierro endovenoso y que los pacientes además rechacen la transfusión de sangre, pues se sugiere que se utilicen estimulantes de la eritropoyesis, pero que también se ha consultado con hematología previamente. Entonces, con respecto a la prevención de la hemorragia posparto, para poder minimizar el riesgo de que las pacientes tengan una hemorragia posparto, hay unas revisiones de Cochrane que también lo apoya la OMS y es que se haga un tratamiento proactivo en la tercera fase del parto utilizando uterotónicos y evaluando el tono uterino, además haciendo tracción controlada del cordón y un pinzamiento del cordón tardío. Con respecto a la tracción controlada del cordón, tiene más evidencia utilizar los uterotónicos y con respecto al pinzamiento del cordón tardío, en un principio se utilizaba que se pinzaba rápido en menos de un minuto, pero se dieron cuenta por estudios que tenía un beneficio prolongado en los niños hasta la infancia. Entonces se decide esperar el minuto para poder pinzarlo, a no ser que haya algún evento como un desprendimiento prematuro de placenta o que el feto esté sufriendo y que no se pueda perpetuar pues este tiempo para pinzar el cordón. Entonces, en las recomendaciones 12, 13 y 14 encontramos que tenemos que hacer un tratamiento activo de la tercera fase del parto, que además se recomienda de forma preventiva utilizar uterotónicos después del parto vaginal o cesárea. Ellos manifiestan dosis de 5 a 10 unidades. Entrando entonces en el segundo pilar del PBM, que es la prevención y reducción de la pérdida perioperatoria y periparto de glóbulos rojos. No voy a entrar a discutir y a explicar cada manejo de las posibles causas de la hemorragia postparto porque son muchas, pero lo que quiero hacer es hablar de 7 ítems principalmente que van a ser el manejo de líquidos, el ácido tranexámico, la transfusión de glóbulos rojos, el concentrado de fibrinógeno, el plasma fresco congelado, el factor 7 recombinante activado, el calcio y hablaré rápidamente del manejo de segunda línea. Antes de dar paso, recordarles que todos tenemos que estar pendientes y estar en busca de factores de riesgo, que a pesar de que todas las gestantes tienen un riesgo inherente de poder tener hemorragia de parto, de posparto, debemos buscar otros tipos de riesgos que nos hagan pensar que este riesgo esté aumentado y que nos podamos preparar para un evento pues, que pueda ser desafortunado en la paciente y estemos preparados para esto. No se puede decir que tener un parto vaginal o cesárea pueda empeorar el riesgo de hemorragia, pero sí sabemos que la cesárea va a sangrar mucho más. Que si tenemos una hemorragia, una hemoglobina antes del parto baja, eso sí nos va a llevar a un riesgo de hemorragia posparto. Y que es por eso que tenemos que darle tratamiento antes de que la paciente llegue al parto. Esto se ha visto o se explica porque la contractilidad miometrial se disminuye y hay un deterioro de la coagulación. Entonces, sí, lo ideal sería que podamos manejar esas hemoglobinas bajas o anemia en las pacientes antes del parto. Cuando tenemos la hemorragia como tal, pues es importante hacer un examen rápido, pero que sea minucioso, buscando las 4 T's famosas pues, de las causas de hemorragia, que van a ser tono, trauma, tejido y trombina, y poder entonces tratarlas en consecuencia de cada una de ellas. Y que si los pacientes están estables y yo donde estoy o donde me encuentro en mi institución no tengo los recursos necesarios, pues poder trasladarlas si es que pienso que pueda necesitar un manejo de segunda línea. Sin embargo, si la hemorragia está activa, debo entonces, o lo ideal sería que todas las instituciones tuvieran un protocolo para ir escalando según cómo vaya evolucionando pues esta hemorragia. Entonces, en las recomendaciones encontramos que debemos alertar e implicar, perdón, sistémicamente el personal de anestesia en la fase inicial de la hemorragia grave, así la paciente no esté inestable hemodinámicamente, que tenemos que tener un manejo activo de la temperatura y mantener una normotermia y corregir la acidosis porque eso va a impactar directamente en la coagulación. Además, utilizar uterotónicos de primera línea, sobre todo la oxitocina, a dosis de 5 a 10 unidades, que puede ser endovenoso o intramuscular, y que como segunda línea tenemos la ergometrina o el misoprostol. Además, también tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar fenilefrina, norepinefrina y efedrina
cuando tengamos hipotensión. Y recomiendan la transfusión de una dosis estándar de plaquetas de 5 a 10 mililitros kilogramo cuando es la hemorragia grave y tenemos un laboratorio que nos muestra que tenemos unas plaquetas menos de 75.000. Eso también lo podemos ver en las pruebas viscoelásticas. Entonces, con respecto al manejo de los líquidos, debemos entender que la paciente, la gestante, pues va a tener muchos cambios fisiológicos, que empieza a retener muchos equivalentes de sodio y eso lo que hace es aumentar el volumen de agua corporal más o menos de 6 a 8 litros. Pero que además de eso, paralelamente va generando una resistencia a la insulina, a la angiotensina 1, y eso activa el sistema RAM. Lo que va a hacer es que va a aumentar mucho más o menos de 4 a 7 litros del volumen extracelular. Añadido a esto, tenemos aumento del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, pero tenemos disminución de la presión coloidosmótica que nos puede llevar a edema. Esta presión puede bajar desde 25 a 20 o 18 milímetros de mercurio. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuando una paciente tiene una hemorragia grave, pues puede generar hipotensión, hace un bajo gasto, tiene una vasoconstricción y eso va a generar hipoperfusión de órganos. Entonces vamos a tener como parámetro principal o como crucial tener que compensar con líquidos, por eso vienen siendo tan importantes. También nos podemos basar en el índice de choque, que es frecuencia cardíaca dividida la presión arterial sistólica, que cuando es más de 1, pues nos hace pensar que hay una hipovolemia relevante. Podemos utilizar el lactato materno o los gases para ver si hay hipoperfusión y lo ideal es que siempre calentemos los líquidos para mantener normotermia y para evitar empeorar la parte de la coagulación o la coagulopatía que se tenga en el momento. Por ende, el manejo con líquidos, tanto con cristaloides o con coloides, nunca se ha comparado en una hemorragia posparto, pues en gestantes, pero revisando la literatura, en lo que ya venimos conociendo, que es lo del trauma, pues se ha visto que los cristaloides tienen mucha mejor estabilización, que a pesar de que los coloides generan menor edema tisular, aumentan la mortalidad de estas pacientes. Entonces, las directrices en Europa nos hablan de que lo ideal es que utilicemos cristaloides en vez de coloides, pero hubo un estudio que es un ensayo controlado aleatorizado, revisó las pacientes con hemorragia posparto y vio que cuando se empezaban a mejorar o a complementar las pérdidas de sangre de 1.200 a 1.400 con líquidos como cristaloides a razón de 1 a 1, mejoró mucho la parte de el empeoramiento de la coagulopatía y que no se disminuyera tanto el fibrinógeno. Entonces, la recomendación es no coloides, sí cristaloides a razón de 1 o 2 mililitros por cada mililitro de pérdida de sangre. Y lo que sí se recomienda o lo que sí está muy estudiado es evitar la hipervolemia. Entonces, en las recomendaciones 24 y 25 consideramos la reanimación hipotensiva permisiva durante la fase hemorrágica cuando tenemos una hemorragia posparto grave, buscando una presión media, arterial media entre 55 y 65 y utilizar cristaloides de forma restrictiva de 1 a 2 mililitros por cada mililitro de pérdida de sangre. Con respecto al ácido tranexámico, entonces, pues este fármaco es un antifibrinolítico. Él va a actuar al inhibir la degradación de los coágulos de fibrina. Es un inhibidor competitivo del plasminógeno, pero cuando se da a dosis altas es un inhibidor no competitivo de la plasmina. Entonces, por cualquiera de las dos va a inhibir que se vaya a degradar esas uniones de fibrina para que el coágulo se mantenga. ¿Qué se ha visto entonces con el ácido tranexámico? Y es que sí logra reducir la hemorragia y disminuye 1/3 la necesidad de que haya que transfundir a los pacientes. Hay un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico en mujeres con hemorragia posparto, que mostró que además disminuía la morbimortalidad en estas pacientes. Y hay un ensayo muy grande que es el ensayo WOMAN, que es un ensayo internacional aleatorizado que es doble ciego y estuvo controlado con placebo. En este ensayo
participaron más de 20.000 mujeres y se utilizó ácido tranexámico como elemento principal en las pacientes que tenían hemorragias postpartos y se vio que sí disminuía la tasa de mortalidad, que mejoraba la supervivencia de esas pacientes, pero que debía ser administrado en las primeras 3 horas después del inicio del sangrado, que se podía dar a dosis de 1 gramo o 0,5 miligramos y que esa dosis se podía repetir a los 30 minutos si el sangrado no se detenía. Que se vio también que a partir de las 3 horas, cada 15 minutos de retraso que yo me demore en poner el ácido tranexámico, va a disminuir 10% su efectividad, siendo a las 3 horas siguientes, pues cero efectivo, no nos va a servir para nada. Debemos recordar también que el primer factor que se va a disminuir o que más impacto tiene en la hemorragia, en las hemorragias postparto, pues va a ser el fibrinógeno. Por ende, pues es algo lógico utilizar el ácido tranexámico para poder inhibir la fibrinolisis. Entonces, se recomienda en estas primeras 3 horas o hacerlo lo más rápido posible antes de las 3 horas del sangrado. Se puede repetir segunda dosis a 1 gramo a los 30 minutos. La recomendación entonces es utilizar ácido tranexámico a 0,5 o 1 gramo cuando hay un mayor riesgo de hemorragia y se recomienda la administración de 1 gramo endovenoso antes de las primeras 3 horas del sangrado y se puede repetir la misma dosis a los 30 minutos. Con la transfusión de glóbulos rojos es importante recordar que es un trasplante de órgano y que nos puede generar riesgos o efectos secundarios. Entonces, lo ideal es no transfundir a todos los pacientes, sino poder basarnos en otros criterios para tomar esta determinación. Por ejemplo, hay pacientes que por motivos religiosos, como los testigos de Jehová, pues no aceptan las transfusiones de glóbulos rojos y se deberá buscar otros recursos para poder ayudar a estas pacientes. Hay un artículo pequeño de 72 pacientes que vio la transfusión de glóbulos rojos haciéndola de forma profiláctica versus restrictiva, pero no se vio evidencia de que profiláctica fuera mejor y tuvo mayor evidencia hacer una transfusión de glóbulos rojos de forma restrictiva. Sin embargo, pues faltan datos sobre cuál es la mortalidad en las madres y en los recién nacidos de transfundir o no a estas pacientes. Mucho de eso también se basa en consenso de expertos, más que en que tengamos pues evidencia con estudios claros. Y es ideal poder diferenciar si la hemorragia es activa o no, porque de eso también dependerá qué manejo yo le voy a dar. Si tenemos, por ejemplo, una hemorragia activa, eh, por una hemorragia posparto, pues yo tengo que ver la dinámica de la paciente, la clínica de la paciente. Si la paciente está muy inestable y ha perdido una cifra importante de sangre, pues puedo llegar a pensar que la transfusión de glóbulos rojos sí vaya a impactar positivo en la paciente haciéndolo de forma precoz. Pero por otra parte, si la paciente entonces ya no está con una hemorragia activa, pero está estable y he utilizado otros recursos, pues puedo pensar en mejor hacer una transfusión restrictiva y seguir evaluando a la paciente. Entonces, ¿en qué nos guiamos para poder decidir si transfundimos o no una paciente? Y es en la estimación que podamos calcular de la pérdida de sangre, en la hemodinamia de la paciente, en la oxigenación tisular, que lo podemos ver con el lactato, en la hemoglobina y el hematocrito, y en la gravedad que se puede predecir con el fibrinógeno, ya que la disminución del fibrinógeno, las medidas bajas de fibrinógeno, sí han visto que hablan sobre gravedad de la hemorragia. Importante es que no solamente medir hemoglobina y hematocrito nos va a dar la pauta para poder transfundir a la paciente. Generalmente o como estándar tenemos que hemoglobinas menos de 7 y hematocritos menos de 21%. Nos pueden hacer pensar en transfundir, pero lo ideal es que pudiéramos tener otros ítems que nos hagan más peso para poder tomar esta determinación. Y asimismo, lo estipula la Sociedad Europea de Anestesiología, que ellos manifiestan que debemos medir hematocrito y hemoglobina, el lactato y el exceso de base, que usualmente en las gestantes tiene -3, entonces tenemos que también tener como
rango de inicio, pues que estas pacientes tienen este cambio fisiológico. Y ya dependerá pues de esto que podamos tomar la determinación. Usualmente cuando hay hemoglobinas menos de 6 gramos decilitro, pues casi siempre requieren los pacientes transfusión, pero que cuando es mayor de 8 es poco frecuente y entre 6 a 8 suele haber un patrón más bien restrictivo y podemos iniciar otros tratamientos como el hierro endovenoso que también va a repercutir de forma importante en las pacientes. Podemos tener otro contexto y es que la paciente está ambulatoria, hace sus exámenes y presenta una anemia grave, menos de 7. Lo ideal es que esas pacientes asistan a un centro especializado y así la paciente no tenga hemorragia, pero se considere que necesita la transfusión, pues lo ideal es hacer la mínima transfusión posible, que sería una unidad de glóbulos rojos, y de ahí en adelante apoyarla con hierro endovenoso. En las recomendaciones entonces tenemos que se desaconseja el uso sistemático de transfusiones de sangre antes del parto, que se recomienda utilizar un patrón restrictivo de transfusiones de glóbulos rojos, sobre todo pues cuando la hemoglobina sea menos de 7 se puede considerar, y cuando tengo pacientes con hemorragias no masivas, más síntomas de anemia. También se sugiere que todas las unidades obstétricas pues tengan un protocolo de transfusión masiva que esté bien definido y que el personal lo conozca. Otra ayuda entonces es el concentrado de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína de fase aguda que es muy importante para la hemostasia y para la coagulación. Se ha visto directamente que medir el fibrinógeno y que este esté bajo, pues va a corresponder a una gravedad de la hemorragia postparto y eso contribuye a que nosotros podamos hacer un tratamiento más dirigido. La Sociedad Europea de Anestesia lo que recomienda es que se administre el concentrado de fibrinógeno cuando este está a menos de 2 gramos decilitro, porque el umbral de menos de 2 gramos decilitro ha visto que es un factor predictivo de progresión a hemorragia posterior. Entonces, lo ideal es hacerlo en este momento. Asociado a disminución de hemorragia y a que tengamos que transfundir mucho menos, pero debe administrarse cuando tenemos una hemorragia grave y tengamos unos valores de fibrinógeno ya establecidos que estén bajos. La presentación del concentrado de fibrinógeno es un polvo que tiene que reconstituirse, entonces nos quita la preocupación de que tenga una cadena de frío y no se usa mucho es por lo costoso. Podemos también hacer una terapia dirigida por objetivos y por las pruebas viscoelásticas que van a ser la tromboelastografía y la tromboelastometría versus medir los niveles de fibrinógeno, y hay varios artículos que han empezado a comparar las pruebas de coagulación tradicionales con estas pruebas nuevas y se ha visto que las nuevas tienen un impacto en que son más rápidas y nos muestran mucho mayor cómo está el coágulo. Nos pueden mostrar también los niveles de fibrinógeno, entonces esto va a repercutir pues directamente en la paciente. Esto ha visto que puede disminuir la cantidad de productos hemáticos administrados, que disminuya la sobrecarga circulatoria asociada a las transfusiones, que no haya tanto ingreso a UCI y que la duración de la estancia hospitalaria sea menor. Otro recurso que podemos utilizar es el crioprecipitado. Este tiene pues altos niveles de fibrinógeno. Usualmente se utilizan en lugar del plasma fresco controlado para poder sustituir al fibrinógeno, y cada unidad de 10 a 15 mililitros va a aportar 200 miligramos de fibrinógeno y otros factores de la coagulación. Entonces también puede ser un recurso importante. En las recomendaciones, entonces, está que debemos evaluar la competencia hemostática y el riesgo de coagulopatías con pruebas de laboratorio. No se recomienda entonces administrar de forma preventiva suplementos de fibrinógeno y se debe considerar los precipitados o los concentrados cuando tenemos fibrinógenos por debajo de 2 gramos decilitro. ¿Qué pasa entonces con el plasma fresco congelado? Y es que tiene una capacidad de coagulación limitada y es menor que el concentrado de fibrinógeno. Se puede administrar para reponer volumen cuando tenemos hipovolemia grave o coagulopatías conjuntas. Y hay algo importante y es que requiere descongelarse. Así que si lo necesitamos, debemos pedirlo con tiempo para que se vaya descongelando. Se debe calcular de 12 a 15 mililitros kilogramo, y cada unidad de plasma fresco congelado tiene 250, que cada unidad tiene 250 mililitros, va a darnos 150 miligramos de fibrinógeno más otros factores de coagulación. Y
El Colegio Real de Ginecobstetricia recomienda entonces que se utilice cuando tengo una hemorragia que es persistente con tiempos prolongados y que se haga por cada 4 unidades de plasma fresco congelado. En la recomendación está entonces transfundir a dosis de 15 a 20 mililitros kilogramo, según pues que tengamos las anomalías en las pruebas de coagulación, y que si no se dispone pues de resultados de laboratorio y la hemorragia sigue y llevamos más de 4 unidades de glóbulos rojos, pues tengamos la necesidad de iniciar el plasma fresco congelado a proporción de 1 o 2. Tenemos entonces el factor 7 humano recombinante activado. Esto es un agente prohemostático activado por el factor tisular. Eh, Incluso, que es la recomendación más grande, cuando es una hemorragia grave, no se usa de forma sistemática. Se ha investigado y se tiene como el indicio, la hipótesis de que pueda tener riesgos y complicaciones tromboembólicas. Los ideales que se utilice como segunda línea, y para que pueda funcionar tenemos que corregir la hipotermia, la acidosis, los niveles de fibrinógeno y la anemia. Nos ha mostrado pues que es eficaz en hemorragia posparto grave cuando fracasa el resto de tratamientos o los quirúrgicos, y lo ideal es que tengamos que monitorizar y detectar tromboembolismos a pesar de que no se ha visto el primer estudio en donde las pacientes hayan tenido algún incidente como esto. La dosis no está completamente establecido la dosis óptima, pero se ha visto que 90 miligramos kilogramos puede ser una dosis importante, pero hay unos estudios recientes que han empezado a utilizar dosis más bajas de 20 a 40 miligramos kilogramo, y esto lo que nos ha mostrado es que hay un menor riesgo de trombosis. En la recomendación entonces está utilizarlo como último recurso cuando tenemos una hemorragia posparto masiva. Con el calcio, entonces, el calcio es muy necesario para la contractilidad miocárdica y el tono vascular. Es un cofactor de la coagulación y es necesario pues para la hemostasia. Lo ideal es que siempre lo repongamos cuando tengamos una hemorragia posparto, y recordar que los hemoderivados contienen citrato, y lo que hace el citrato es que se une el calcio en el plasma y genera citrato de calcio, y eso hace que temporalmente los niveles de calcio ionizados en sangre estén más bajos. La recomendación entonces que nos dan es que corrijamos los niveles de calcio, especialmente cuando hay transfusiones masivas, para optimizar la coagulación y la contracción del músculo uterino. Entonces, en las estrategias quirúrgicas intervencionistas que son de segunda línea, simplemente voy a nombrarlas y haré más que todo énfasis en la recuperación celular. Tenemos el tapón uterino con balón, la embolización, las suturas de compresión uterina y la histerectomía posparto. Esta se nombra que idealmente sea de los últimos recursos, pero no tiene que ser necesariamente el último recurso. Si es necesario utilizarla antes, pues se tomará la determinación para poder pues, manejar esta hemorragia que tengamos en la paciente. Y con respecto a la recomendación, entonces, utilizar profilaxis antibiótica siempre que vayamos a hacer algún procedimiento endouterino. Con respecto a la recuperación celular o rescate celular, es un proceso en el que se lava y se devuelven los glóbulos rojos que se han perdido a la paciente en el intraoperatorio. Se utiliza sobre todo en cirugías que tienen mucha pérdida de sangre. En ginecobstetricia se ha empezado a utilizar, por ejemplo, en las alteraciones de la placenta, como la placenta ácreta, en la que se prevé que pueda sangrar más de 2000, puede ser un recurso que nos puede ayudar. Sin embargo, pues hay que tener cuidado porque hay una preocupación con que se pueda dar embolia de líquido amniótico o retransfusión de restos fetales que pueda causar una aloinmunización materna. Sin embargo, pues hay estudios que todavía no han mostrado que esas complicaciones se presenten. Algo también importante es que disminuye los efectos adversos de la transfusión y de la estancia hospitalaria, y debemos tener unas medidas de seguridad específicas luego que esa sangre debe recuperarse luego de que se expulsa la placenta, y lo ideal es tener unos filtros de depresión leucocitaria que suena redundante, como a filtrar y a retener marcadores y otras moléculas que no queremos que vuelvan y retornen a la embarazada. Lo malo de esto, pues, es que es costoso, y cuando uno pone en una balanza transfusiones de sangre y la recuperación celular, pues ahí es cuando de pronto no entramos a utilizar mucho este recurso.
En la recomendación está entonces el uso de rescate celular intraoperatorio cuando tenemos alto riesgo de hemorragia severa o está en curso y tenemos glóbulos rojos empaquetados que no están disponibles o la paciente rechaza que se le ponga sangre. Y el tercer pilar, por último, que es la optimización del tratamiento postparto de la anemia, incluido el uso restrictivo de las transfusiones de glóbulos rojos. Lo primero entonces es que después del parto podemos tener anemia y lo ideal sería hacer una evaluación de la hemoglobina postparto. Se ha visto, hay unos estudios en España que mostraron que disminución de la concentración de ferritina en el posparto puede asociarse a depresión posparto. El problema o el sesgo que tienen estos estudios es que la ferritina puede aumentarse luego del embarazo del parto, en momentos de infecciones o inflamaciones, entonces limitaría un poco, pues, como esta teoría. Sin embargo, se hicieron luego estudios posteriores en mirar pacientes con anemia ferropénica y se evaluó una escala de depresión postparto de Edimburgo y vio que habían pacientes con altas puntuaciones para sospecha de depresión en pacientes con anemia ferropénica y que más de la mitad de esas pacientes no sabía que tenía depresión postparto. Lo ideal es que no midamos la ferritina, sino que midamos la hemoglobina y esto lo ideal es hacerlo a las 48 horas si es que no tenemos algún otro acontecimiento para hacerlo antes. Y cuando es más estable la hemoglobina, pues es a la semana postparto. Entonces, como ya tamizamos y vimos que la paciente tiene anemia, pues lo ideal es entrar a poder tratarla porque vamos a tener unos riesgos importantes, sobre todo aumento de riesgos en infecciones, que la lactancia materna no se pueda llevar bien, o sea, que no se pueda llevar a cabo, que haya disminución en la capacidad cognitiva y en la estabilidad emocional y que tenga más riesgo de depresión, por lo que hablamos anteriormente. La Sociedad de Suiza de Ginecobstetras define entonces anemia postparto como una hemoglobina menos de 12 gramos decilitro en 48 horas después del parto o menos de 11 a la semana o menos de 12 a las 8 semanas. Y cuando tenemos entonces ya definida, pues que tenemos una anemia postparto, tenemos que llegar a tratarla. Y lo que se sugiere es que tengamos hemoglobinas de 9 a 12, utilicemos hierro por vía oral de 80 a 100 miligramos día y luego por 3, o sea, todo ese tratamiento por 3 meses para mejorar las reservas de hierro, que cuando es menos de 9 gramos, pero tengo síntomas, entonces pensar en que puedo además utilizar hierro endovenoso y las transfusiones pues quedan a criterio de que no solo tengamos hemoglobinas de menos de 6,5 o 7, sino que tengamos la clínica de la paciente, evaluemos cómo fue su parto, qué tanta sangre perdió y demás. La recomendación entonces es que se recomienda administrar hierro endovenoso a las mujeres con anemia postparto de moderada a grave cuando es de 6 a 9 gramos sobre decilitro. Por último, quise traer unas complicaciones o mencionar unas complicaciones de la transfusión de los componentes hematológicos. Me voy a basar sobre todo en el TRALI, que es la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, pero traerles el resto de posibilidades para recordarlas y estar pendientes de que la transfusión, pues sí nos implica un riesgo y que debemos estar pendientes cuando transfundimos a los pacientes. Pueden presentar entonces reacciones febriles no hemolíticas, hemolíticas agudas, enfermedad de injerto contra huésped, la sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones, que es la TACO, las reacciones alérgicas, las infecciones y de la que nos vamos a basar ahora, que es la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión o el TRALI. Entonces, esta es una patología que es muy rara, es poco frecuente, pero puede ser potencialmente mortal y se ha definido que un porcentaje de 5 a 20% de las personas que lo presentan pueden morir. ¿Cómo se define entonces el TRALI? Y es un SRA más una insuficiencia respiratoria aguda más un edema agudo de pulmón. El SDRA pues no es solamente del TRALI, se puede presentar por muchas patologías y va a tener unos factores de riesgo que pueden ser directos o indirectos. Un factor de riesgo directo puede ser una neumonía o una aspiración de contenido gástrico e indirectos como una sepsis, un trauma o una quemadura. Y por el otro lado, pues tenemos el edema agudo de pulmón, que también se puede presentar por muchas causas y que se puede dividir en cardiogénico o no cardiogénico. Y sabiendo esto, entonces este cuadro debe presentarse de forma inmediata o hasta 6 horas post transfusión y aclarar que estas 6 horas sobre todo se presentan los síntomas respiratorios porque los otros síntomas
que vamos a ver más adelante, pues se pueden presentar hasta 24 horas después. El TRALI entonces se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 entonces no vamos a tener factores de riesgo para un SDRA y el tipo 2 va a tener factores de riesgo o un SDRA que estaba leve pero que se empeoró luego de la transfusión. Los criterios como tal es que el tipo 1 tenga un cuadro agudo de disnea con una hipoxemia, que tenga entonces el edema agudo de pulmón, que se pueda validar con radiografías en las cuales se ve pues el infiltrado bilateral, que no tenga hipertensión atrial izquierda, o que pues si la tiene no genere la hipoxemia esto, y que no tenga factores de riesgo. Y por el otro lado, la tipo 2 es esto mismo, pero con factores de riesgo o un SDRA que era leve y que se empezó a empeorar. Em, Más o menos el 90% de las pacientes presenta este cuadro a las 2 horas, y las pacientes tienen una disnea que es bastante importante, cianóticas, taquicárdicas, con fiebre, hipotensas. Se pueden tomar las radiografías en las cuales pues se va a ver todas las opacidades intersticiales que van a ser difusas, y el 80% de las pacientes a las 96 horas ya el cuadro lo resolvió. El tratamiento para el TRALI pues es soporte, dependiendo qué tan grave esté la paciente, y prevenir el TRALI sería impactar en seleccionar a los donantes de las transfusiones, tener un buen almacenamiento de estos productos hemáticos y evitar transfusiones innecesarias. Recordar que el TRALI se puede dar con cualquier componente hematológico, pero con los que más se da es con los que son ricos en plasma. Entonces, para terminar, las conclusiones que les quería traer es que todas las mujeres tienen un riesgo inherente de hemorragia posparto que asocia mayores tasas de anemia y de ferropenia. Eso genera un impacto negativo en la morbimortalidad materna y fetal y que genera mayor riesgo de hemorragia, que deben tratarse según un régimen escalonado y según cada paciente, y que divididos en cada uno de los pilares. El pilar número 1 es identificar o ver la etiología, tratar la anemia y si tenemos una carencia de hierro también, optimizar esa masa de glóbulos rojos, identificar pacientes que tienen un riesgo alto de hemorragia posparto y prevenir esta hemorragia posparto. En el segundo pilar tenemos la administración de uterotónicos y minimizar la pérdida de sangre con medidas farmacológicas, quirúrgicas o intervenciones. Y en el tercer pilar, entonces es identificar y tratar la anemia o déficit de hierro en el posparto, optimizar esa respuesta fisiológica de la paciente que tiene a la anemia y minimizar las transfusiones o las transfusiones no necesarias. Y eso era lo que les teníamos para hoy respecto al PBM en obstetricia. Muchas gracias, Andrea. Nos hubiera gustado ver tu correo o un acceso a las referencias porque nos has mencionado artículos muy interesantes. Has hecho una revisión muy dinámica y bastante práctica, orientada hacia lo que tenemos que ver. Creo que el primer mensaje que nos queda es que como anestesiólogos debemos estar más involucrados en la parte preoperatoria o en la parte preparto de estas pacientes. Es muy importante que como anestesiólogos, cuando hay pacientes en trabajo de parto, cuando nos llaman a poner las analgesias peridurales o cuando se nos anuncia una cesárea, estemos informados en el mismo tono o en el mismo rigor de códigos de que son pacientes de alto riesgo para hemorragia periparto o hemorragia pericesárea, si se puede llamar así, para que podamos aplicar correctamente estos pilares. Le cedo en este momento la palabra entonces al doctor Bolaños para que nos comparta su experiencia. Le quedan muchas preguntas. ¿Qué tan fácil es para ustedes aplicar, por ejemplo, protocolos durante el trabajo de control del parto con los pacientes, la aplicación de hierro? ¿Qué tan fácil es conseguirlo? Y otra pregunta que nos hace es cómo les ha ido, si han tenido que utilizar salvador de células y si es que disponen Ujú. de ellos. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, doctor, gracias. Ok, buenas noches. Pues primero felicitar a la doctora Andrea por su excelente revisión.
Como dice la doctora Komaromi, fue muy dinámica, es un tema bastante extenso. Yo creo que de cada, incluso en otros países, PDM es casi que un posgrado, ¿sí? Creo que en Estados Unidos hay un par de instituciones que acreditan no solamente a los anestesiólogos, sino a los médicos perioperatorios en PDM. De manera que es un tema muy relevante casi que está tomando la fuerza del mismo ERAS como paquetes o bundles llenos de evidencia para el manejo de los pacientes y para que los desenlaces sean mejores. Entonces, la síntesis pues, de Andrea fue muy buena, es un tema bastante extenso y pues agradecerle también a la doctora Komaromi la invitación. Bueno, finalmente en Versalles tenemos una población bastante particular, si bien somos el primer hospital y clínica que atiende partos y cesáreas en el suroccidente del país. Nuestra población también se parece a la población del país, que es una población con un altísimo riesgo biopsicosocial. Eh, yo creo que las cesáreas selectivas que requieren o que reciben, perdón, valoración preanestésica estarán en menos del 25%. La gran mayoría de nuestras pacientes de cesárea son cesáreas de urgencias, pacientes que llegan ya sea desde la ciudad o de otros lugares apartados del país, sin controles prenatales, pero usualmente con uno o muchos factores de riesgo para sangrado postoperatorio y para código rojo. Luego hace que la primera parte, que es la parte de prevención y de no llevar a las pacientes anémicas a cirugía, pues se nos complica un poco. Hay una falta importante pues de los controles prenatales. Quisiéramos tener no solamente las herramientas, sino las pacientes en el control prenatal, poderlas seguir, poderles tomar exámenes, que sus exámenes se autoricen de forma temprana, las que no responden al hierro en 3 meses, ponerles hierro parenteral, pero lo cierto es que nuestra situación, pues lastimosamente es otra. A pesar de eso, pues hemos trabajado con mucho ánimo en nuestras pacientes cumpliendo lo que más se puede del PBM. Usamos extensamente el ácido tranexámico, hacemos historias clínicas lo más completas que podemos para identificar de forma temprana coagulopatías o patologías hereditarias que nos puedan poner en riesgo nuestras pacientes, sobre todo nuestras pacientes afro con una carga muy importante de enfermedades genéticas sanguíneas. Ya con respecto al manejo intraoperatorio, creo que nunca van a existir estudios como los que sacó Nigel Sharrock de reanimación hipotensiva en ruptura de aneurisma de aorta, etcétera, porque lo cierto es que no podríamos, no deberíamos permitir la hipotensión en las maternas. No obstante, sabemos que tenemos que mantener una presión arterial relativamente baja, que no supere el 30% de la basal, para evitar el sangrado intraoperatorio mayor. Algo importante que yo siempre les menciono a mis residentes es visualizar de una forma fisiológica a nuestros pacientes. Yo siempre les recuerdo la fórmula del DO2 que no solamente implica el transporte por la hemoglobina, sino también la volemia. Y soy muy incisivo en que nuestros pacientes primero tenemos que controlar la hipovolemia, manejar la hipovolemia y posteriormente transfundir a nuestros pacientes solamente si lo requieren. Y eso es uno de los mensajes que no lo dice explícitamente el PBM, pero tal vez es un mensaje oculto cuando decimos que las pacientes no deben ser transfundidas a menos de que sea absolutamente necesario. No lo presentó Andrea, pero lo hemos discutido muchas veces en nuestras cirugías, la importancia de los gases arteriales y venosos, la importancia del delta de CO2, de la saturación venosa de oxígeno, para diagnosticar, por un lado, hipovolemia, porque cuando uno sangra pierde volumen, pero también pierde hemoglobina, y la importancia de diagnosticar de una forma diferente la disoxia tisular. Eso nos trae un panorama un poco más fácil de manejar, inicialmente con cristaloides, y que posteriormente, si vemos que nuestra paciente normovolémica está disóxica, ya podríamos pensar en transfundirla. Algo importante, nosotros tenemos, con respecto, digamos, a los casos que yo hice en la residencia, tenemos una altísima tasa de código rojo y de hemorragias severas posparto. Creo que tenemos un par a la semana, las cuales casi se vacía el banco de sangre por todas las pacientes que tenemos. Y lo importante del mensaje del intraoperatorio es que el anestesiólogo no solamente tiene que ser un líder, sino casi que un líder incisivo en el control del sangrado. Cuando Andrea menciona que hay una segunda y tercera línea del control del sangrado, el anestesiólogo tiene que ser un papel fundamental en animar al ginecólogo al control definitivo del sangrado.
porque una materna es una paciente con unos cambios hemodinámicos muy relevantes que se puede ocupar en un par de minutos, a pesar de que usualmente son pacientes jóvenes que están preparadas hemodinámicamente para sangrar, por eso vienen hipervolémicas, por eso vienen hemodiluidas y por eso llegan a su tercer trimestre con unos cambios en la coagulación que han sido adquiridos evolutivamente como todos los mamíferos. Son pacientes que en un momento, de un momento a otro, pueden hacer sangrados masivos. Entonces, el papel del anestesiólogo tiene que ser de mucho de liderazgo y muy incisivo en el control del sangrado. Estar, digamos, proactivamente sugiriendo y solicitando los siguientes pasos en el control del sangrado. Si me pidieron la oxitocina, voy pidiendo el metergin, voy pidiendo el misoprostol, voy revisando el balón de Bacri, voy pensando en si tenemos que embolizar las uterinas, voy pensando en si la paciente tiene paridad satisfecha, si podemos hacer histerectomía, etcétera. O sea, ir un paso adelante en ese equipo, digamos, en el que nosotros deberíamos ser líderes. Y finalmente, algo que, digamos, hemos discutido con los residentes, hemos revisado algunos artículos de trauma y de sangrado masivo no obstétrico, en los cuales el calcio estaba apareciendo como un coadyuvante interesante, que incluso lo utilizan en las maternas en los primeros trimestres para evitar la preeclampsia, y que usualmente el calcio se baja en sangrado masivo y que tiene unos efectos importantes, no solamente sobre la coagulación, sino sobre el inotropismo y sobre la parte cardiovascular. Luego podríamos inferir, y lo utilizamos off-label, una dosis de calcio en el paciente con sangrado masivo, pues podría, digamos, ayudarnos de una forma teórica y otra vez, pues lo menciono off-label. Quisiéramos tener cell savers, como la doctora Comeromi nos lo pregunta, lastimosamente, pues una tecnología que tuve, digamos, el beneficio de utilizarlo en la residencia, pero que realmente no contamos con esa tecnología en nuestra clínica. Y con respecto al hierro parenteral, tampoco tenemos hierro parenteral para el manejo de nuestras pacientes. Como lo mencionó, la gran mayoría de nuestros pacientes son urgencias, son remisiones y muy pocas veces podemos hacer algo previo a la paciente que viene anémica en todo su embarazo y que va a ser programada cesárea. Nuevamente felicitar a Andrea y no sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias. Doctora, tiene apagado el micrófono. Gracias, Valeria. Gracias, doctor. Muy enriquecedores sus comentarios. No sé si alguno de los otros docentes que nos acompañan o si los residentes tienen preguntas. Tengo la mano levantada. Doctor Sanabria, doctor Lema y el doctor Castaño. Doctor Sanabria, adelante, por favor. Voy en ese orden porque los encuentro aquí así. Hola, buenas noches. Me parece muy bueno que nos interesemos muchas personas en este proyecto de PBM. Solamente unas cositas. Mm, Hay que también masificar que para hacer el diagnóstico se usa lo que la doctora dijo y no se usa hierro en sangre. Eso también es gastar plata y eso no sirve para darse cuenta de nada. Hay que medir ese hemograma, lo que ya dijo, saturación de transferrina y ferritina, pero medir hierro no, no sirve para nada. La otra cosa es, tenemos que leer bien lo referente al ácido tranexámico. Es una muy buena droga, ha dado muy buena evidencia, pero también tiene contraindicaciones y tenemos que ser justos con los pacientes y leer cuáles son las contraindicaciones y cuándo no se debe usar. Los pacientes obstétricas pueden tener mm, síndrome de HELP, pueden tener síndromes convulsivos y el ácido tranexámico puede coadyuvar en síndromes convulsivos. El ácido tranexámico puede disparar un fenómeno de hipercoagulabilidad que tenga la paciente oculta. Entonces hay que hacer historia clínica, hay que preguntarle si tiene signos o síntomas de hipercoagulabilidad. Y solo se usa, como dijo la doctora, menos de 3 horas después del sangrado, pero no es justo con los pacientes que se use cuando está contraindicado y que se use una ampolla cada 8 horas por 8 días. Eso no tiene sentido. El hierro parenteral está en el post y se puede usar carboximaltosa muy bien, sin complicaciones. Y también la eritropoyetina, la de 2.000 unidades o la de 30.000 unidades, también se puede usar
Depende pues de el apuro clínico que se tenga preoperatorio, pero sí se pueden usar todas las presentaciones y estar en el post. Y el Cell Saver sí se puede usar, está en el post, es una herramienta costo eficiente muy poderosa que ayuda a evitar las pérdidas de sangre. ¿Qué más? No, eso era lo que quería decir. Muchas felicitaciones por este tema y la exposición de la reciente estuvo muy buena. Gracias. Gracias, doctor Sanabria. Doctor Lema, ¿lo escuchamos? ¿Tiene la mano levantada? Gracias, doctora, y felicitar también a la expositora, muy chévere la revisión. Un comentario y una pregunta. El comentario de pronto es como una recomendación, es que algunos obstetras son felices viéndolo a uno poner o pidiéndole a uno que ponga bolos de oxitocina, pero tener la precaución que ya que es un medicamento pues útil en la prevención de la hemorragia postparto en las pacientes que se encuentra indicado, es el uso en infusión continua, porque la vida media es bastante corta. Entonces, no hacer caso, digamos, a esas presiones de usar bolos, más vale usar una infusión y hacer uso de dosis bajitas al comienzo y mientras logra uno una infusión continua durante pues, el periodo que se considere necesario en el puerperio. Lo otro, la pregunta que yo le haría al doctor Bolaños o que le quería hacer es, pues mire que frente a este escenario uno pensaría que muchas pacientes de cesáreas van reservadas al quirófano y no es así. Que en la experiencia, pues en el sitio donde él trabaja, yo creo que es un referente, yo diría que mundial, porque es uno de los sitios donde más pacientes obstétricas se atienden, pues por lo menos en la ciudad, y yo diría que en pocas partes se atienden tantas pacientes como allá. Obstétricas, ¿qué porcentaje de pacientes llevan reservadas a cirugía? ¿Cuáles son como las recomendaciones de a cuáles reservan? ¿Y cómo les va con el indicador de pertinencia de reserva con los bancos de sangre que siempre están pendientes, midiendo ese indicador de cuánto reserva uno y cuánto finalmente transfunde? Muchas gracias y de nuevo felicitaciones a la expositora y al profesor. Gracias, doctor Lema. Doctor Bolaños, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor Lema, por la pregunta. Em, Creo que lo podría responder, como dicen, sin comprometerme mucho. Nuestro banco de sangre es un banco de sangre, digamos, modesto, discreto, ¿cierto? Para el número de pacientes, para el número de casos y para el tipo de pacientes que tenemos. No solamente en la Clínica Versalles hacemos obstetricia, sino que tenemos otras 6 salas en las que metemos trauma, ortopedia, neuro y otros procedimientos que también requieren sangrado. Luego, no tengo exactamente el dato de cuántas pacientes llegan reservadas, porque como le mencionaba, la mayoría de nuestras pacientes de cesárea las programamos en la sala de urgencias y son los casos que día a día llegan a urgencias 1 o horas antes del procedimiento por situaciones que requieren una cesárea categoría usualmente 2 o incluso categoría 1. Luego es muy poco lo que podamos ver estas pacientes antes y cuando llegan realmente no cambia mucho el tiempo de respuesta, de reservarlas a hacer la orden de transfusión, ¿sí? Tenemos un paquete de trauma muy bueno, pues que responde a nuestras necesidades cuando vemos no solo la necesidad de transfusión, sino de transfusión masiva, incluyendo otros hemoderivados como plasma fresco, crioprecipitados y plaquetas, del cual sí podemos echar mano, digamos, independientemente de la situación del banco de sangre. Pero, digamos, con respecto a los indicadores de reserva, en este momento se me escapa el dato. Yo creería que la mayor parte de las transfusiones que hacemos las hacemos sin orden de reserva, pues precisamente por la naturaleza de urgencia de la mayoría de nuestros casos. Gracias, doctor. Doctor Castaño, ¿tiene la mano levantada? Sí, doctora, muchas gracias. Buenas noches, Sí, primero, doctor. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. también felicitar a Andrea, hizo una exposición excelente, llena de información muy valiosa. Comentarios. El calcio definitivamente sí hace parte importante del sangrado y del sangrado mayor. Valdría la pena averiguar si existe literatura de los niveles de calcio ionizado mínimos
para tratar una hipocalcemia en hemorragia postparto, ¿sí? Porque en todo este tipo de eventos mayores o de sangrado mayor, se ha visto que todas las intervenciones deben ser simultáneas. Hemos visto, pues inicialmente lo de la tríada maligna, ahora están hablando de la pentada maligna, y pues muy bien, Andrea lo mencionó, el control de la temperatura, el control del estado ácido-base del paciente, todo eso tiene que tratarse de manera simultánea o pensarlo de manera simultánea. Entonces valdría la pena averiguar si hay literatura acerca de eso o si no empezar a pensar en preguntas de investigación en ese sentido. Lo otro que quería preguntarle a Andrea y a Jaime es acerca del hierro oral. Ahí mostraban unas recomendaciones de 80 a 100 miligramos de hierro oral 3 veces al día, pero ¿ese hierro elemental o qué clase de hierro? Esa es la pregunta que me surgió ahí. Doctor, en las revisiones aparecía como hierro elemental, entonces Ok, lo tomé como esa forma. Ujú. ok. Sí, porque pues acuérdate que hay varios tipos de hierro, el más ampliamente utilizado es el sulfato ferroso, que pues el hierro elemental que aporta esto es más bien bajo, entonces pues valdría la pena revisar cuánto sería de hierro de sulfato ferroso, de Ok, sulfato polimaltosado, y todo eso. ¿Listo? Pero listo. excelente revisión y de aquí podría salir pues de pronto un consenso o algo, o trabajar en un consenso para trabajar en un protocolo que involucre tanto a anestesiólogos como a obstetras en el manejo integral de la gestión de la sangre del paciente. Correcto, doctor Castaño, muchas gracias. Precisamente esa es la idea y lo mencionábamos al principio. La idea de la revisión es empezar a sentar las bases para crear primero lo que sea la orientación como escuela y la orientación de ustedes como escenario de práctica y luego a partir de eso crear un protocolo propio. Hoy en día sabemos, ya lo mencionaba el doctor Bolaños, esto es toda una estructura mundial. Las entidades poco a poco tendrán que irse certificando en PBM, así como nos estamos empezando a certificar en ERAS y en todas estas cosas. Así que esos son los primeros pasos para prepararnos y luego asumir unos protocolos específicos que vayan en línea pues con toda la literatura y con toda la literatura mundial. A mediano plazo yo pienso que nos van a empezar a exigir en las instituciones que tengamos este tipo de certificaciones, así como que garanticemos el acceso a pues a los elementos que hacen parte de los protocolos. ¿Los residentes tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, alguna inquietud, algún comentario? Bueno, entonces no siendo más y en aras de la hora les agradezco su atención, agradecerles la participación. Cordialmente invitados a la revisión del próximo lunes, ya les haremos llegar la invitación formal. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi doctora Claudia. Gracias, Doctor Nuxon, buenas noches. gracias.